Antiguo Egipto, tierra de faraones y pirámides. Pero más que eso, era una tierra de historias sobre dioses y diosas. Estas historias explicaban el mundo y cómo todo llegó a ser. Para los antiguos egipcios, sus dioses estaban íntimamente involucrados en el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. La Ogdoada, 8 dioses emparejados en perfecto equilibrio, que encarnaban el caos preñado de potencial. Los antiguos egipcios creían que estas deidades residían en Hermópolis, un lugar de gran importancia religiosa. Aquí, los sacerdotes preservaron y transmitieron estos mitos de la creación. Cada par de dioses representaba una dualidad fundamental, una oposición cósmica que dio origen a la creación. Imagina un tiempo antes del tiempo, cuando todo lo que existía era Nun, un océano primordial infinito. Naunet, la contraparte femenina de Nun, representaba la vastedad de las aguas primordiales. Juntos formaron la primera dualidad, los principios masculino y femenino fundamentales para toda la creación. Amón y Amonet, los ocultos, acechaban en las profundidades, encarnando el misterio de lo invisible. Añadieron otra capa a la sopa primordial, la esencia del aire y la respiración, invisible pero esencial para que la vida emergiera. La creación fue un proceso gradual, una danza entre fuerzas opuestas. Kek y Kauket encarnaban la oscuridad que envolvía el mundo primordial. Y Jauhet, la encarnación del infinito y la eternidad, simbolizaban la ilimitada extensión del espacio y el tiempo. Juntas, estas fuerzas prepararon el escenario para el siguiente acto de la creación. Las aguas primordiales se agitaban con potencial, infundidas con el aliento oculto de Amón y Amonet. De este caos surgió un único punto, conocido como la piedra Benben, que representa la primera tierra sólida. La piedra Benben significaba la transición del caos sin forma a algo tangible. La piedra Benben estaba impregnada de la esencia de la Ogdoada, un conducto para su poder. De esta piedra se desarrollarían nuevos actos de creación, que conducirían al nacimiento del cosmos y al ascenso de los dioses. Sobre la piedra Benben, las fuerzas creativas continuaron interactuando. De esta interacción, tomó forma un huevo cósmico, un recipiente que contenía el potencial de toda la vida. El huevo cósmico representaba la idea del nacimiento, la emergencia de la potencialidad a la actualidad. Los antiguos egipcios creían que el huevo cósmico contenía las semillas del universo, esperando el poder de la luz para abrirse. Dentro del huevo cósmico, un nuevo ser comenzó a agitarse, Ra, el dios Sol. Al emerger Ra, una luz cegadora atravesó la oscuridad, iluminando las aguas primordiales. Con la llegada de Ra, el mundo comenzó a tomar forma, trayendo luz, tiempo y orden. La aparición de Ra marcó la transición del mito de la creación a las historias de los dioses que darían forma al destino de Egipto. Con la aparición de Ra, el mundo se bañó de luz y calor. El viaje diario de Ra por el cielo dictaba el ritmo de la vida. Cada mañana, Ra se elevaba en su barca solar, esparciendo luz y vida por todo Egipto. El viaje de Ra era peligroso, luchando contra el demonio serpiente Apep cada noche para asegurar el regreso del amanecer. Osiris, dios de la tierra y del inframundo, gobernó Egipto con sabiduría y justicia. El reinado de Osiris fue interrumpido por su hermano Set, quien lo arrojó al Nilo. Isis, con su poderosa magia, resucitó a Osiris el tiempo suficiente para concebir a su hijo, Horus. La historia de Osiris ofrecía esperanza de vida después de la muerte, convirtiéndose en algo central en los rituales funerarios. Los egipcios se esforzaban por emular el viaje de Osiris al más allá, asegurando su propia resurrección. Isis, diosa de la maternidad, la curación y la magia, encarnaba el amor y la determinación inquebrantables. Su búsqueda de Osiris y su uso de la magia la convirtieron en una figura muy querida. Isis era una poderosa sanadora que protegía a las personas del daño y aseguraba un parto seguro. Su legado como madre amorosa de Horus formó el núcleo del mito de Osiris, una historia de traición, pérdida y triunfo.
Lo divino impregnaba todos los aspectos de la vida cotidiana en el antiguo Egipto. El viaje diario de Ra dictaba el ritmo de la vida, con los agricultores sincronizando sus ciclos con su viaje. Los templos celebraban festivales en honor a Ra, con ofrendas e himnos de alabanza. Amuletos con el disco solar adornaban las casas, ofreciendo protección contra el mal. Las tumbas estaban orientadas hacia el este, permitiendo al difunto saludar al sol naciente y renacer en el más allá. Un concepto central en la cosmovisión egipcia era el de Ma'at, que abarcaba la verdad, la justicia, el orden y la armonía cósmica. El faraón, un intermediario divino, era responsable de defender la Ma'at. El papel divino del faraón se reflejaba en los rituales, los sacrificios y las grandes construcciones. Las victorias del faraón en la batalla eran vistas como victorias para los dioses, manteniendo el orden cósmico. Los antiguos egipcios creían en una vida después de la muerte, una continuación de la existencia más allá del reino mortal. Sin embargo, alcanzar el más allá no estaba garantizado. Se requería navegar un peligroso viaje a través del inframundo y enfrentarse al juicio de Osiris, el gobernante de los muertos. Este juicio, un principio central de la creencia egipcia, reflejaba su énfasis en la moralidad, la justicia y vivir una vida de acuerdo con la Ma'at. Al morir, el corazón del difunto, considerado la sede del alma, se pesaba en una balanza contra la pluma de Ma'at. Esta ceremonia del peso del corazón determinaba el destino del alma. Sin embargo, si el corazón estaba cargado de pecado, desequilibrado por las malas acciones y una vida vivida en contra de la Ma'at, sería devorado por Amit, una temible criatura con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y cuartos traseros de hipopótamo. Esta aniquilación representaba una segunda muerte, el castigo definitivo por una vida vivida fuera de la armonía con el orden cósmico. La ceremonia del peso del corazón no era simplemente un cuento simbólico destinado a infundir miedo. Era un poderoso reflejo de la brújula moral egipcia. Enfatizaba la importancia de vivir una vida justa y recta, ya que las acciones de uno en el reino mortal tenían profundas consecuencias para su alma eterna. Este sistema de creencias, profundamente arraigado en la psique egipcia, servía como principio rector, animando a un comportamiento virtuoso y a un compromiso con la defensa de la Ma'at, no solo por el bien de la sociedad, sino por el destino de la propia alma. Los antiguos egipcios poseían una profunda comprensión del simbolismo, tejiendo intrincados niveles de significado en su arte y literatura. Sus dioses y diosas, lejos de ser figuras estáticas confinadas a los textos sagrados, cobraban vida a través de imágenes vívidas y narrativas evocadoras. El propio paisaje de Egipto, desde las imponentes pirámides hasta los intrincados jeroglíficos que adornan los muros de los templos, se convirtió en un lienzo para expresar su compleja relación con lo divino. Consideremos las pirámides, esas colosales tumbas que dominan la meseta de Giza. No eran simples cámaras funerarias para los faraones fallecidos. Eran poderosos símbolos del dios Sol Ra, con sus lados inclinados imitando los rayos del sol que descienden a la tierra. La piedra Benben, ese montículo primordial que surgió del caos acuoso, encontró su eco en la piedra angular de la pirámide, una representación física de la conexión entre lo terrenal y lo divino. Dentro de estas monumentales estructuras, intrincados jeroglíficos adornaban las paredes, narrando el viaje del faraón a través del más allá y sus encuentros con los dioses. No se trataba de simples decoraciones, eran poderosos hechizos mágicos, destinados a guiar y proteger el alma del difunto en su peligroso viaje. Los propios dioses eran representados en estas escenas. Su presencia, un recordatorio constante de su poder e influencia, incluso en el reino de los muertos. Pero no solo las grandes tumbas y los templos fueron testigos de la fascinación egipcia por sus deidades. Los amuletos con forma de escarabajo, que representaban el ciclo diario de renacimiento del dios Sol, se llevaban para protegerse y tener buena suerte. Las estatuas de Isis, con los brazos extendidos en un gesto de abrazo maternal, adornaban los hogares, ofreciendo consuelo y tranquilidad a las familias. Incluso los objetos cotidianos, desde la cerámica hasta los muebles, solían estar adornados con motivos simbólicos, entretejiendo sutilmente lo divino en el tejido de la vida cotidiana.
Los dioses y diosas del antiguo Egipto siguen cautivando la imaginación moderna. Sus historias resuenan a través de los milenios. Nos maravillamos ante la grandeza de sus templos, desciframos los secretos de sus jeroglíficos y nos sentimos atraídos por los temas imperecederos de sus mitos. La lucha entre el orden y el caos, la búsqueda del sentido de la vida y la muerte, y el poder imperecedero del amor y la devoción. Las historias de Osiris e Isis, su amor que trasciende la traición y la muerte, resuenan con nuestras propias experiencias humanas de pérdida, dolor y esperanza de renovación. La imagen de Anubis pesando el corazón contra la pluma de Maat nos recuerda la importancia de vivir una vida justa y ética, un concepto que trasciende las fronteras culturales. Los antiguos egipcios pueden haber percibido a sus dioses como entidades tangibles, activamente involucradas en sus vidas diarias, pero sus mitos hablan de preocupaciones humanas universales que siguen siendo relevantes hoy en día. Nos enfrentamos a las mismas preguntas existenciales, buscamos el sentido en un mundo aparentemente caótico y buscamos consuelo ante los inevitables desafíos de la vida. Al profundizar en el mundo del antiguo Egipto, descubrimos no solo hechos históricos y maravillas arqueológicas, sino también una profunda cosmovisión espiritual que sigue resonando con nuestra propia búsqueda de significado y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Los dioses y diosas de esta antigua civilización, que antaño fueron adorados a orillas del Nilo, siguen susurrando a través del tiempo, recordándonos el poder perdurable del mito, el simbolismo y el deseo humano de conectar con lo divino. Las arenas del tiempo tienen la costumbre de enterrar incluso a las civilizaciones más grandiosas, pero el legado del antiguo Egipto perdura. Los ecos de sus creencias resuenan no solo en las ruinas de sus templos, sino también en el tejido mismo del pensamiento humano. Su intrincada cosmología, con su panteón de dioses y diosas, ofrece una visión de un mundo en el que lo divino impregnaba todos los aspectos de la vida, la muerte y el propio cosmos. La Ogdoada, esas fuerzas primordiales que emergieron del abismo acuoso de Nun, nos recuerdan el delicado equilibrio entre el caos y el orden que sustenta nuestro propio universo. Su mito de la creación, con su énfasis en la dualidad y la interacción de fuerzas opuestas, habla de los principios fundamentales que rigen el mundo natural, principios tan relevantes hoy como lo fueron hace milenios. Desde el radiante dios Sol Ra, cuyo viaje diario por los cielos dictaba el ritmo de la vida en el antiguo Egipto, hasta Osiris, el dios del inframundo y el renacimiento, cuya historia ofrecía esperanza de vida después de la muerte, estas antiguas deidades encarnaban los miedos y aspiraciones más profundos de los egipcios. No eran meros objetos de culto, eran arquetipos que encarnaban experiencias humanas universales como el amor, la pérdida, la justicia y la búsqueda del sentido en un mundo aparentemente caótico. La profunda reverencia de los egipcios por la Maat, ese concepto global de verdad, justicia y armonía cósmica, sirve como un recordatorio atemporal de la importancia del comportamiento ético, no solo por el bien de la sociedad, sino por el bienestar del alma individual. Su creencia en el peso del corazón, ese juicio final al que se enfrenta toda alma en el más allá, habla del poder perdurable de la conciencia y de la interconexión de nuestros actos y sus consecuencias. Los mitos y leyendas del antiguo Egipto siguen cautivándonos, no como meras reliquias de una época pasada, sino como narraciones atemporales que hablan a lo más profundo de la psique humana. Nos sentimos atraídos por las historias de Isis y Osiris, su amor que trasciende la traición y la muerte, porque reflejan nuestras propias experiencias de amor, pérdida y la esperanza perdurable de la reunión. La grandeza de sus templos, esos imponentes monumentos a los dioses, todavía inspira asombro y maravilla. Sus intrincadas tallas y jeroglíficos susurran historias de una civilización que buscaba honrar lo divino en cada aspecto de su existencia. Las pirámides, esos símbolos perdurables del antiguo Egipto, se alzan como testimonio de su ingenio, su escala y precisión, fuente inagotable de fascinación y debate. Aunque han pasado milenios desde que su civilización floreció a orillas del Nilo, los antiguos egipcios dejaron una huella imborrable en el pensamiento y la cultura humanos. Sus mitos y leyendas siguen inspirando a artistas, escritores y cineastas, y sus dioses y diosas encuentran nueva vida en las interpretaciones contemporáneas. Su cosmología, con su énfasis en el equilibrio, la armonía
y la interconexión de todas las cosas, ofrece una sabiduría atemporal que trasciende las fronteras culturales. A medida que seguimos explorando los misterios del antiguo Egipto, descubrimos no solo un tesoro de artefactos históricos, sino también un profundo legado espiritual que sigue configurando nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Sus historias nos recuerdan el poder perdurable del mito para iluminar la condición humana, para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos, y para ofrecer esperanza y consuelo ante los inevitables desafíos de la vida.